Hace poco más de una década, los partidos entre Real Madrid y Barcelona paralizaron el mundo del fútbol. La temporada 2010-2011 deparó 4 clásicos en 3 frenéticas semanas, donde se alcanzó el momento más tenso de una rivalidad centenaria. Hoy, en Memorias del Fútbol, recordamos la inolvidable guerra de clásicos entre el Barça de Guardiola y el Real Madrid de Mourinho. Con la llegada de Pep Guardiola al banquillo del Barça en 2008, se estableció una nueva dinastía del fútbol europeo. Los Xavi, Iniesta, Puyol y Messi formaron una generación irrepetible que goleó al Madrid 2-6 en el Bernabéu y consiguió un sextete para el recuerdo. En el verano de 2009, Florentino Pérez regresó al Real Madrid con fichajes millonarios y después de un año de transición, contrató a José Mourinho para tratar de contrarrestar el dominio azulgrana. El técnico de Setúbal había eliminado al Barcelona la pasada Champions, y tras evitar que los catalanes levantasen la Copa de Europa en el Bernabéu, se consagró como el antihéroe perfecto para contrarrestar el tiki-taka culé. El equipo blanco comenzó mejor en la liga y llegó como líder invicto al primer clásico de la temporada con 2 puntos de ventaja sobre el Barcelona. El lunes 29 de noviembre de 2010, el Camp Nou acogió un esperado duelo donde todas las miradas estaban puestas en los banquillos y en el duelo de los 2 últimos balones de oro, Cristiano Ronaldo y Lionel Messi. El choque parecía muy parejo y Mourinho no reservó a ningún jugador de ataque. Los madridistas salieron al feudo azulgrana para jugar de tú a tú, pero el Barcelona se apoderó del balón y lo arrolló con una avalancha ofensiva. Nada más comenzar, Messi estrelló una vaselina contra el poste y poco después Xavi consiguió batir a Casillas. Los de Mourinho amenazaron con responder, pero el Barça se protegió con el balón y tras una eterna jugada colectiva, Pedro hizo el segundo de la noche. Cristiano comenzó a perder los nervios ante el dominio local y tras un rifirrafe con Guardiola, se formó la primera tángana de la temporada. Messi y el Barça parecían imparables y en una segunda parte primorosa, los culés pasaron por encima de los madridistas con 2 goles de Villa y 1 de Jeffrem para cerrar la cuenta de una histórica manita. La superioridad del Barça sobre el Madrid aquella noche generó una tensión insoportable que se inició antes de que acabase el partido con la expulsión de Sergio Ramos. La frustración merengue se transformó en rabia y abrió una herida que se agrandaría meses más tarde. Tras aquella lección de fútbol, Mourinho reaccionó vistiéndose de villano y alzó la voz sobre los arbitrajes, los calendarios y trató de incomodar a un Barcelona que parecía imparable. Con el Madrid en la retaguardia de la Liga, ambos conjuntos llegaron a la final de Copa y quedaron emparejados en semifinales de la Champions. Por primera vez en la historia, el calendario deparó 4 clásicos en apenas 18 días, en los que Real Madrid y Barcelona se jugarían los 3 títulos de la temporada. Con los madridistas a 8 puntos del Barça en el campeonato, el Bernabéu acogió la primera batalla. Mourinho sorprendió alineando a Pepe como medio centro, y el brasileño le dotó de más agresividad al equipo. El Barcelona estuvo más incómodo que nunca, y Messi lanzó un pelotazo contra la grada que aumentó la tensión.
Los blancos se quedaron con 10 al inicio de la segunda parte tras un penalti de Albiol, y Cristiano Ronaldo niveló el gol de Messi también desde el punto fatídico. El 1-1 final dejaba la liga en bandeja del Barcelona, pero Mourinho conseguía romper la tendencia de victorias azulgranas. Algo estaba cambiando. El técnico portugués calentó el clásico de Copa en la rueda de prensa y mantuvo su planteamiento defensivo para la final de Mestalla. El 20 de abril, Real Madrid y Barça protagonizaron un partido de alta tensión, donde se evidenciaron las cuentas pendientes y se alcanzó un clima de agresividad insoportable. El árbitro anuló con acierto un gol de Pedro, y tras unos intensos 120 minutos, el Real Madrid se acabó llevando el título con un cabezazo de Cristiano Ronaldo en el tiempo extra. La victoria blanca suponía un alivio para el madridismo y provocó el nerviosismo en Barcelona. Los culés se quejaban de la violencia de los de Mourinho y los merengues de las simulaciones azulgranas. El partido siguiente comenzó a jugarse desde la rueda de prensa y Guardiola comienza a entrar en el juego del técnico luso. Este Madrid que ha ganado la Copa tan fuerte le sacamos 8 puntos, donde 2 centímetros de un linier donde tiene muy buena vista pues nos anuló el gol de Pedro. Y ahora con las declaraciones de Pep otro día, entramos en una nueva era que es criticar el acierto del árbitro. Esto yo nunca había visto. Harto de encajar los golpes, el Guardiola más agresivo se manifiesta en la previa del primer partido de la Champions. No sé cuál es la cámara del señor José. Mañana a las 8:45 nos enfrentamos aquí en el campo. En esta sala, él es el puto jefe, el puto amo, es el que más sabe del mundo. Yo no quiero ni competir ni un instante. Solo recuerdo que hemos estado juntos 4 años. Ya sobre el césped, los ataques de ambos banquillos explotan sobre el campo. El Bernabéu vivió otro intenso y duro partido en el que los jugadores de ambos equipos no paraban de provocarse. Un espectáculo bochornoso que se prolongó con una desagradable trifulca al descanso. El segundo tiempo llevaba los mismos derroteros, pero todo cambió en el minuto 64. Pepe fue expulsado tras una controvertida entrada sobre Dani Alves, y Mourinho acabó en la grada tras sus protestas. Después de la polémica expulsión de Pepe, el Barça se fue a por la victoria, y Messi encarriló la eliminatoria con 2 goles de antología. Los de Guardiola vencían 0-2 en el feudo madridista, y Mourinho desataba toda su ira al final del encuentro. ¿Por qué? ¿Por qué? Si le digo a él y a UEFA lo que pienso, lo que siento, termina mi carrera hoy. Josep Guardiola es un entrenador fantástico de fútbol, pero ha ganado una Champions que a mí me daría vergüenza de ganarla, porque la ganó con el escándalo de Stamford Bridge. Y si este año gana la segunda, gana con el escándalo del Bernabéu. La virulencia del choque tiene consecuencias. El Real Madrid denuncia ante la UEFA unos presuntos insultos racistas que acaban sin efecto, y Mourinho es sancionado con 5 partidos de suspensión. El Madrid y Mourinho toman entonces el rol de víctimas, y el 3 de mayo viajan al Camp Nou, dando por imposible la remontada. El Barça domina el primer tiempo,
y se adelanta con un gol de Pedro en la segunda mitad. Un poco antes, De Blequer anula erróneamente un gol a Higuaín, y tras el empate a 1 de Marcelo, el Barcelona pasa la eliminatoria. Los 18 días de clásicos llegan a su fin, y el Barça acaba proclamándose campeón de Europa. La Liga y la Champions fueron azulgranas, mientras que la Copa se tiñó de blanco. Un balance final que dejaba muchas heridas abiertas y que terminarían de reventar en la Supercopa de España del año siguiente. La ida termina 2-2 en el Bernabéu y la vuelta se resuelve con un 3-2 a favor del Barcelona. Pero en los últimos minutos, la tensión vuelve a estallar y se forma una lamentable trifulca al lado de los banquillos. Jugadores y técnicos acaban a empujones y Mourinho acaba metiendo el dedo en el ojo a Tito Vilanova. Con este triste final, acabó la guerra de los clásicos, que enfrentó a media España y midió a dos equipos gigantes. La tensión se relajó tras las conversaciones de los dos capitanes, y el enfrentamiento mutuo acabó desgastando a ambos entrenadores. En 2012 el Madrid ganó la Liga de los Récords y Guardiola se marchó, mientras que solo un año más tarde, el Barça de Tito Vilanova acabó finiquitando la era de Mou. Pero al margen de las cicatrices de aquellos días, el Barça de Guardiola y el Real Madrid de Mourinho nos deleitaron con un espectáculo que dejó imágenes para el recuerdo y, ante todo, un irrepetible nivel de fútbol que enfrentó cara a cara a dos de los mejores jugadores y equipos de la historia.